Principales corrientes psicológicas. Empezaremos por el psicoanálisis, que es uno de los sucesos más trascendentales del siglo XX. Tuvo como fundador y máximo representante a Sigmund Freud, que conjugó una serie de teorías prácticas para resolver los estragos que causan las enfermedades mentales. Entre otras, se sugería que a través de la hipnosis era posible tanto la inducción como la omisión de los cuadros histéricos. Aparte de ahí, el padre del psicoanálisis determinó que las causas de los problemas de los pacientes se originaban en la represión de los deseos y fantasías sexuales, por lo que empezó a abordar los problemas desde allí. En el psicoanálisis se descifran los conflictos que tienen su origen en el inconsciente. El psicoanalista estudia la interpretación de los sueños, los mecanismos de defensa, etc. Y utiliza para las terapias la asociación libre, la transferencia y la interpretación de discursos del paciente. La segunda terapia es el conductismo, que los máximos representantes es Skinner y Iván Pavlov. Dice que para el conductismo la psicología debe ser la ciencia práctica, carente de introspección, donde se puede predecir y controlar la conducta humana. Esta teoría solo se dedica a fomentar el empleo de los procedimientos experimentales con el objetivo de estudiar el comportamiento observable. Sus orígenes se remontan al asociacionismo de los filósofos ingleses, a la escuela de la psicología estadounidense y al funcionalismo de la teoría de la evolución de Darwin. Además, dilucidó que el sujeto haya influenciado por las condiciones que la provocan estímulo y respuesta. El conductismo desde su surgimiento se basó en los estudios de reflejos condicionados que fueron expuestos por Ivan Pavlov, así como los estudios sobre el aprendizaje realizados por Thorndike. También en el conductismo la terapia es más que nada el reforzamiento de la conducta. Por ejemplo, si una persona hace bien las cosas, se le refuerza a través de un premio o de un halago, dependiendo si este reforzamiento es negativo o positivo, la conducta va a ser de una manera positiva o negativa. Otra de las corrientes psicológicas es el humanismo. La psicología humanista aparece a mediados de los años 60. Es la contraparte del psicoanálisis y del conductismo. Sus principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers y Erich Fromm. Estas corrientes introducen en la práctica terapéutica el crecimiento de la persona, la creatividad, la autorrealización, el amor y la afectividad. Maslow considera que todos los seres humanos son bondadosos, lo cual se le conduce a buscar corregir los desórdenes que les provocan ciertas patologías. Mediante la autorrealización, también expone que una persona puede alcanzar dicho estado mediante la satisfacción de las necesidades básicas, como la pirámide de Maslow, que él estima fundamentales: salud física, seguridad, afecto, autoestima, logro intelectual y estética. Su método se centra en el estudio de la persona sana, asegurando que el ser humano tiende a buscar de manera constante un estado mental saludable y armónico con el objeto de equilibrar y mejorar su vida y sus relaciones personales. También está la corriente de la terapia gestal, que nació en Alemania para estudiar los procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en que se llevan las soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades, en vez de eliminarlos o acumular información pieza por pieza acerca de lo que nos rodea y luego hacer que estos elementos se encajen. Un ejemplo: al resolver un puzzle, vamos probando hasta por casualidad lo que conseguimos, sino que nos aparece una imagen de la resolución del problema de forma espontánea. Wolfgang Kohler, por ejemplo, estudió cómo los chimpancés llegan a conclusiones acerca de posibles maneras de modificar el entorno para obtener comida. Este colectivo de investigadores desarrolló una serie de normas, las llamadas leyes de la Gestalt, a través de las cuales describían los procesos por los que nuestro cerebro crea unidades de información cualitativamente diferentes de los datos que le llegan a través de los sentidos. La psicología sistemática está basada en la teoría general de sistemas de Carl Ludwig von, que empezó a desarrollarse a mitad del siglo XX. Esta teoría estudia la comunicación y las relaciones sociales como un sistema global. Dado que muchos conflictos emocionales nacen a raíz de la socialización, la psicología sistemática analiza los problemas en su totalidad y se focaliza en comprender y modificar las dinámicas en las relaciones interpersonales.
Principios de la psicología sistemática. La psicología sistemática considera el sistema como un todo, pues el todo es mayor que la suma de sus partes, es decir, que pone énfasis en todas las cualidades que resultan de la interacción de los diversos elementos del sistema. Terapia sistémica breve. La terapia sistémica breve es un modelo fruto de la psicología sistemática que tiene por objetivo ayudar a individuos, familias, parejas o grupos de personas al alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. La interacción consiste en una serie de procedimientos y técnicas con un enfoque práctico. Se centra en identificar patrones disfuncionales en el comportamiento del individuo o del grupo y redirigirlos hacia un equilibrio. ¿Qué es el estructuralismo en la psicología? Esta corriente psicológica, nacida al principio del siglo XX, tiene como objetivo principal describir la estructura de la mente. Para ello, se propuso la búsqueda de una tabla de elementos que conforman la mente, tal y como lo hicieron los químicos con los elementos periódicos. Con esta tabla se pretendía determinar aquellas leyes que explicaban que, mediante la combinación de los elementos mentales, estos podían convergir en experiencias más complejas. Esta corriente de psicología propone la comprensión de los procesos mentales a partir de la definición y posterior categorización de aquellos elementos que conforman la psique de las personas. Es decir, los autores de la presente corriente consideraban que toda experiencia consciente podía ser dividida en elementos básicos conscientes. Características del estructuralismo en la psicología. Titchener consideraba que toda la experiencia era inmediata, es decir, la experiencia per se. Por ello indicaba que la psicología tenía que estudiar esta experiencia inmediata en sí misma. A raíz de esta información, el estructuralismo tiene como intención principal determinar 3 puntos concretos de la vida mental: el qué, catalogar los elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente; el cómo, responder a la pregunta de cómo se combinan los elementos mentales; el por qué, realizar una búsqueda de las correlaciones neurológicas de los sucesos mentales.